Muy buenas noches, mi nombre es Angélica María Gómez Velázquez, estudiante de Administración en Salud de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A continuación va a ser una presentación del trabajo final de el curso de semiología. Bueno, en este trabajo vamos a mostrar un poco sobre la normatividad frente a la historia clínica y algunos conceptos relacionados con semiología. Entonces tenemos que la historia clínica está basada en la resolución 1995 de 1999, que establece que la historia clínica es un documento obligatorio privado y sometido a reserva, dentro del cual se realiza en orden cronológico todas aquellas observaciones, decisiones, resultados relacionados con la consulta del paciente y con la intervención que tienen los profesionales en salud con el mismo. Todo debe quedar registrado, ya que es un documento legal y posteriormente va a servir como soporte frente a alguna situación legal que tenga el profesional en salud. Entonces tenemos que en el capítulo 2 habla del diligenciamiento de la historia clínica. Actualmente se maneja historia clínica física y electrónica. Las historias físicas normalmente se manejan para pacientes que son domiciliarios, en donde los funcionarios de salud no llevan computadores y se hace a mano. Otros profesionales todavía adoptan esta modalidad de escribir, para los cuales se debe tener en cuenta las siguientes condiciones o normas. En la historia clínica física no se deben realizar tachones ni enmendaduras. La letra debe ser clara, legible, buena ortografía, adecuada redacción. Lo mismo aplica para la historia clínica electrónica, y adicional a eso se deben llenar todos los espacios solicitados en el formato de historia clínica. Es muy importante que todo profesional involucrado con la atención del paciente debe dejar consignado en la historia clínica toda aquella intervención que le haya realizado al paciente, lo que él refiere y lo que dice que siente, y finalizarlo con la nota, con la firma del profesional y el registro profesional del funcionario. El artículo 4 habla de la obligatoriedad del registro. Todo profesional de la salud que intervenga en la atención del paciente debe registrar en la misma historia clínica. Artículo 13 habla de la custodia de la historia clínica, que solo se debe entregar al usuario, que debe presentar su documento de identidad original para la entrega, y en casos extremos a familiares con el documento del paciente, casos extremos en que el paciente se encuentre hospitalizado o que el paciente no se pueda valer por sí mismo. Artículo 21 habla sobre las sanciones. Los prestadores de servicios de salud que incumplan lo establecido en la presente resolución incurrirán en las sanciones aplicables de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Es por eso que es importante que todos los profesionales en salud consignen en la historia clínica toda aquella intervención que realicen al paciente. Bueno, semiología y terminología más relevante. Tenemos entonces que la semiología es aquella que estudia los signos a través de los cuales se manifiesta una enfermedad. Algunos términos relacionados con semiología, entonces tenemos la inspección, que es la apreciación con la vista desnuda con la ayuda de un lente característico del cuerpo, de las características del cuerpo. Un signo clínico, que es una manifestación objetiva de una enfermedad y que se presenta en el paciente. Un síntoma es una manifestación subjetiva de una enfermedad y la refiere el paciente. La palpación es una apreciación manual de la sensibilidad en la región explorada. Auscultación se realiza a través del fonendoscopio para escuchar fenómenos acústicos que se originan dentro del organismo. Síndrome, cuando el conjunto de signos y síntomas corresponden a varias causas. Enfermedad, cuando el conjunto de signos y síntomas corresponden a una causa única. Dolor, percepción sensorial de molestia que se siente en una parte del cuerpo. Ahora vamos a ver partes de la historia clínica. Entonces tenemos la anamnesis, en donde se consignan todos los datos personales del paciente. Este es un formato que realicé en una de las actividades que solicitaron en semiología en el curso. Entonces acá están consignados todos los datos del paciente,
edad, fecha de nacimiento, estado civil, dirección de la casa, ocupación, quién lo acompaña en el momento de la consulta o si viene solo, grupo sanguíneo, número del documento de identidad, sexo, qué sexo es, teléfono, edad del paciente, fecha en que ingresó y pues finalmente se le coloca la fecha de egreso, si fue una consulta ambulatoria o si el paciente estuvo hospitalizado. Seguido del motivo de consulta, en donde se consigna con palabras textuales lo que el paciente refiere al momento de consultar, bien sea en un servicio de urgencias o en una consulta externa. La enfermedad actual, cómo inició la sintomatología y qué tratamiento recibe actualmente y cómo se siente, si el paciente tomó medicamentos antes de ir digamos a una estancia de urgencias, y si fue recetado o se automedicó, todo eso debe ir allí consignado. En el examen físico, los signos vitales del paciente: frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria y la temperatura en el momento de la consulta. Y el estado cefalocaudal del paciente, que se hace con el examen físico que realiza el profesional en salud. Entonces, ¿cómo lo encuentra? En la parte del cabeza y cuello según el examen físico, extremidades y observaciones acorde pues a la revisión cefalocaudal del paciente. Con esto ya se da una impresión diagnóstica en donde el médico coloca una posible patología que está relacionada con los síntomas y signos que presenta el paciente y el tratamiento a seguir inicialmente. O sea, que se le va a poner al paciente, si le va a mandar imágenes diagnósticas de apoyo como para esclarecer un poco el diagnóstico, la impresión diagnóstica que tiene. Se hace un análisis y pues la epicrisis es como un resumen de toda esa historia clínica. A continuación, los métodos utilizados en el examen físico. Entonces tenemos la inspección, que es la apreciación con la vista desnuda o cuando más con la ayuda de un lente de las características del cuerpo, cavidades o conductos accesibles, por ejemplo cuando nos revisan la boca, los ojos, la nariz, los oídos. La palpación es la apreciación manual de la sensibilidad, temperatura, forma o consistencia gracias a la sensibilidad táctil, térmica, vibración y sentidos de presión. Entonces, como vemos en la foto, pues a través de la palpación. La percusión es la apreciación por el oído de los fenómenos acústicos, generalmente ruidos que se generan cuando se golpean una parte externa del cuerpo. La auscultación se realiza con el fonendoscopio para escuchar los fenómenos acústicos que se originan dentro del organismo. ¿Listo? Los signos vitales. Entonces los signos vitales nos indican el estado fisiológico de los órganos vitales, expresando de manera inmediata los cambios funcionales que suceden dentro del mismo. Entonces tenemos que son frecuencia cardíaca o pulso, respiración, temperatura y tensión arterial. La frecuencia cardíaca es el pulso, es una medición de la frecuencia cardíaca, es decir, la cantidad de veces que el corazón late por minuto. A medida que el corazón impulsa la sangre a través de las arterias se expanden y se contraen con el flujo sanguíneo. Hay pues varias partes para tomar o percibir el pulso cardíaco, que son el pulso radial, el pulso lo saben tomar en el cuello. Este pulso en los adultos debe estar entre 70 y 90. Bueno, la respiración es el proceso mediante el cual se toma oxígeno del aire ambiente y se expulsa el dióxido de carbono. El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de expiración. El de un adulto debe estar entre 12 a 20, se debe tomar pues inconscientemente. El paciente no debe saber que se está tomando este signo vital, y se toma también en un minuto. La tensión arterial es la medida de la presión que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales en su impulso a través de las arterias. La presión arterial normal en un adulto es de 120-80 y la temperatura es el equilibrio entre la producción del calor por el cuerpo y su pérdida. El centro termorregulador está situado en el hipotálamo del cerebro. Este se toma a través de un termómetro y pues existen varias partes para tomarla: la axila, oral, rectal. Listo, eso es todo, muchísimas gracias, feliz noche.